Hola, hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de unos fragmentos muy interesantes de El Pozo de la Ascensión. Es la segunda parte, claro, de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Exacto. Tenemos notas del autor, agradecimientos y, bueno, pasajes clave de la novela. Creo que nos van a dar una visión muy completa de sus complejidades. Sí, sí. Y es que, a ver, como el propio Sanderson admite en sus notas, escribir una secuela, bueno, tiene su miga. Me imagino. No solo seguir la historia y ya está. Tienes que profundizar en personajes que la gente ya conoce, ya les tiene cariño o no. Y sobre todo aquí lo que él quería era explorar las consecuencias de lo que pasó en el primer libro. Claro, ¿qué pasa después? Justo eso. Quería mostrar qué ocurre después de que los héroes, bueno, derrocan al tirano este inmortal. Cómo afrontan ahora, pues, el desafío de gobernar. Que no es poco. Construir algo, eso siempre es mucho más difícil que simplemente destruir. Pues ese es justo el núcleo de lo que queremos desgranar hoy, ¿verdad? Esa lucha, que es casi titánica, por construir algo nuevo sobre las cenizas, sobre las ruinas del imperio final. Exacto. Vamos a ver cómo los personajes se enfrentan a unas amenazas externas, que son enormes, a intrigas políticas internas que quizá no se esperaban, Para nada. y a esos misterios de la magia, de la romancia, la feruquimia, que cada vez se vuelven como más profundos, ¿no? Totalmente. Pues empecemos por la situación central. Luthadel. La capital está bajo asedio. Ellen Venture, el joven idealista que ahora es rey casi por accidente, Casi, sí. se encuentra en una posición, bueno, desesperada. Tiene apenas 20.000 soldados y muchos son campesinos recién reclutados, sin experiencia. Claro, nada de un ejército profesional. Y fuera, esperando, está su propio padre, Straff Venture, con un ejército de 50.000 hombres. Profesionales, 50.000. La diferencia es brutal. Y para rematar, el reino está en bancarrota. Sin el Atium, ese metal mítico que controlaba el Lord Legislador, pues no hay dinero. Es un inicio de reinado complicado, por decirlo suave. Complicadísimo. Y esa no es la única espada que tiene sobre la cabeza, ¿eh? Poco después aparece un segundo ejército sitiador. Otro más. Otro más. Este viene liderado por Ashweather Set, que se autoproclama rey del dominio occidental. Y aquí pasa algo tácticamente curioso, como se da cuenta Berisa, el personaje este que es aplacador, El que manipula emociones, ¿no? se da cuenta de que esta doble amenaza crea una especie de parálisis. Ninguno de los dos atacantes, ni Straff ni Zed, quiere ser el primero en atacar Luthadel en serio. Ah, claro. Porque si ataca y se debilita... Exacto, quedaría vulnerable frente al otro. Así que se quedan ahí, esperando. Vale, un equilibrio tenso. Pero para la gente que está dentro de Luthadel, me imagino que eso es un consuelo bastante pequeño, ¿no? Están atrapados igualmente. Por supuesto, la presión es enorme. Y mientras Ellen tiene que lidiar con estos dos ejércitos a las puertas, intenta gobernar de una forma, pues, radicalmente distinta como lo hacía el Lord Legislador. Totalmente opuesta. Crea una asamblea, busca la representación, el consenso, quiere ser justo, un idealista. Exactamente. Pero aquí vemos uno de los grandes dilemas del libro, y quizá una de las ideas que Sanderson quería explorar más a fondo. Ajá. Ese idealismo choca brutalmente con la realidad política, con la cruda realidad. Los nobles, que estaban acostumbrados a otro juego, pues intentan manipular la asamblea, intentan manipular a Elend. ¿Lo intentan manejar? Claro. Y lo más irónico de todo es que la propia ley que Elend impulsa para evitar futuras tiranías, una ley que permite a la asamblea quitarle el poder al rey, Se vuelve en su contra. exacto, acaba siendo utilizada contra él. Más adelante en el libro le quitan el trono y eligen a Lord Penrod. Es una lección tremenda sobre cómo las buenas intenciones a veces, te llevan a perder el poder. Es fascinante y frustrante de leer, la verdad. Y además, para intentar ayudarle a ser rey, le envían a alguien, ¿no? Una experta. Sí, aparece Tingwil. Es una guardadora de Terris. Los guardadores son estos eruditos del pueblo terrisano que fueron oprimidos por el Lord Legislador y tienen la habilidad de usar la feruquimia para almacenar conocimiento, atributos físicos, en metal. Las mentecobres. Eso es. Pues Tingwil llega con una misión muy específica, enseñarle a Elend a ser rey. Pero su enfoque es totalmente pragmático.
casi autoritario, diría yo. Choca con Elend, claro. De frente. Le exige disciplina, que proyecte autoridad, incluso le critica como viste. Quiere que se ponga ropa de rey, algo que a Ellen le parece superficial, le incomoda muchísimo. Ella quiere convertir al filósofo en un líder implacable, Porque cree que es lo que hace falta. porque cree que es lo único que puede salvarlos en esa situación. Y mientras Elend está con estas luchas políticas y de liderazgo, la otra gran protagonista, Vin, está librando su propia guerra. Una guerra interna. Uf, sí. Tremenda. Ella es la nacida de la bruma, la que puede quemar metales para tener poderes increíbles, la protectora de Elend, la heroína que mató al Lord Legislador. Pero sigue sin saber quién es de verdad. Ese conflicto es central en ella, sí. ¿Es Valette, la noble que fingió ser en el primer libro para infiltrarse? ¿O sigue siendo en el fondo esa chica ska, de la clase más baja, súper desconfiada, marcada por una infancia horrible en las calles? Y ese conflicto se nota en todo lo que hace. Se siente incómoda con los vestidos de la corte, por ejemplo. Ella prefiere 1000 veces la libertad de moverse por los tejados de Luthadel. Su relación con Elend es como su ancla, ¿no? Pero también Muy tensa. porque ella, como nacida de la bruma, quiere protegerlo a su manera, usando sus poderes. Claro, quemando acero y hierro para impulsarse por el aire, para atraer o empujar metales, quemando peltre para tener una fuerza y resistencia brutales, usando el estaño para agudizar sus sentidos hasta lo imposible, o el bronce para detectar si hay otros alománticos cerca. Quiere resolver las cosas así, A la fuerza se hace fuerza. pero Elend no. Él insiste en la diplomacia, en las leyes, en negociar. Y Vin se siente, pues eso, dividida. Se pregunta si una superviviente como ella, que al final está entrenada para matar, puede encajar de verdad en ese mundo de paz y justicia que Ellen quiere construir. Y por si esa tensión no fuera suficiente, aparece Thane, Ay, Thane. el medio hermano de Elend, hijo bastardo de Strathbengor. Y... sorpresa, también es un nacido de la bruma. Muy poderoso, además. Sí, trabaja para Strath, para el padre de Elend, pero sus motivaciones son muy ambiguas. Es una figura oscura, enigmática. Y parece que entiende a Vin. Eso es lo peligroso. Parece entender esa parte violenta y desconfiada de Vin. Ujú. Y la tienta constantemente. Le dice que Elend la está reprimiendo, que la está debilitando, que debería abrazar su poder, su lado letal, sin cortapisas. Y encima está lo de la voz, ¿no? Sí, lo más inquietante. Afirma que oye la voz de Dios en su cabeza, que le habla. Uf. La presencia de Thane es un catalizador muy potente para el conflicto de Vin. Ujú. Él representa esa oscuridad que ella teme, pero que a la vez siente como algo suyo. Él valida sus instintos más brutales, justo cuando Elend le pide que los controle. Y lo de la voz añade una capa de peligro, ¿no? Está loco. Es un profeta. O algo intermedio. O algo peor. Su relación con Vin es uno de los ejes emocionales más fuertes del libro, sin duda. Hablando de relaciones complicadas, está también la de Vin con Araseur, el Kandra. Uf, sí. Esa empieza fatal. Al principio, la desconfianza es total. Los Kandra son esta especie misteriosa que pueden absorber los cuerpos de los muertos y, bueno, copiar su apariencia perfectamente. Son los espías definitivos. Y Vin lo tiene a su servicio por un contrato, un acuerdo legal súper estricto que obliga a los Kandra a obedecer a quien posea ese contrato. Pero esa relación cambia, ¿no? Cambia mucho, y de forma muy interesante, a pesar de que Oreseur es, bueno, un cambiaformas y de que al principio adopta el cuerpo de un lobero enorme para pasar desapercibido. Que ya impone lo suyo. Sí, pero poco a poco se convierte en una especie de confidente para Vin. Algo muy extraño. Como está obligado a servirla, empieza a contarle cosas sobre su pueblo. Y descubrimos su historia. Conocemos su historia, que es trágica. Perseguidos durante siglos por los humanos y sobre todo por los nacidos de la bruma que, claro, temían esa habilidad que tienen para infiltrarse en cualquier sitio. El contrato, entonces. El contrato, que parece esclavitud, resulta que es un mecanismo de supervivencia que desarrollaron los propios Kandra para poder, bueno, coexistir con los humanos sin que los exterminaran. Qué curioso. Y descubrimos también que son increíblemente resistentes. Pueden reconstruirse aunque sufran daños terribles, mientras sus espigas centrales, unos clavos metálicos, estén intactas. Y Oreseur revela algo que es fundamental para la trama. ¿El qué?
que tanto los Kandra como otra creación monstruosa del Lord Legislador, los Kolos, fueron creados originalmente por él usando el poder que había concentrado en el Pozo de la Ascensión. Los Kolos. Has mencionado la otra creación monstruosa, y es que son la tercera amenaza que aparece en Luthadel. Exacto, el tercer ejército, por si no tuvieran bastante. Saced, el erudito guardador Terrisano, el amigo de Vin y Elend, se topa con ellos en sus viajes por el Imperio, ¿verdad? ¿Qué son exactamente? Son una pesadilla, criaturas enormes, gigantescas, con una piel azulada que parece que no les encaja bien, como si les quedara grande o pequeña. Qué imagen más rara. Sí, y van armados con espadas enormes, casi más grandes que ellos. Son pura fuerza bruta, casi bestias sin mente propia, solo movidas por una sed de violencia, insaciable. ¿Y creados por el Lord Legislador? Como soldados de choque definitivos. Su llegada al asedio de Luthadel lo cambia todo. Ya no es solo una lucha política entre Straff, Set y Elend. Se convierte en una posible masacre total. Y Saced, este guardador, su viaje es otra pieza clave, ¿no? Porque él no está en Luthadel al principio. No, él está de viaje. Tiene una misión personal muy importante. Como guardador, usa la feruquimia, esa otra magia del mundo, la de los terrisanos, que les permite almacenar atributos como recuerdos, fuerza, velocidad, en objetos de metal, las mentecobres. Para recuperarlos después. Exacto. Pues Saced usa eso para preservar el conocimiento perdido. Viaja por todo el Imperio Final intentando documentar las cientos de religiones y culturas que el Lord Legislador intentó borrar de la historia. Una labor enorme. Pero lo que se encuentra es un mundo sumido en el caos. La caída del tirano no trajo la paz, al revés. Trajo un vacío de poder que llenaron déspotas locales, guerras civiles, hambre, sufrimiento. Y descubre algo más. Algo preocupante sobre las brumas, ¿verdad? Esas nieblas que siempre han estado ahí por la noche. 1000 años se consideraban, parte del paisaje, misteriosas quizá, pero inofensivas, han empezado a comportarse de forma muy extraña. ¿Cómo? Ya no solo aparecen de noche, a veces se quedan durante el día. Y lo más terrible, están empezando a matar gente. ¿A matar? Sí, parece que es un fenómeno que se extiende desde las regiones más lejanas del antiguo imperio hacia el centro, hacia Luthadel. Encuentra una aldea entera donde todos han muerto, asfixiados o enloquecidos por las brumas. Solo hay un superviviente que, en la desesperación, ha recurrido al canibalismo. ¡Qué horror! Esto planta una semilla de terror muy profunda. ¿Qué está cambiando en el mundo a nivel fundamental? ¿Tiene que ver con la muerte del Lord Legislador? Nadie lo sabe. Y esta búsqueda de conocimiento de Saced, junto con Tindwell cuando ya se reúnen en Luthadel, les lleva a investigar las antiguas profecías sobre el héroe de las eras, y empiezan a dudar de la historia oficial. Profundizan en textos antiguos que Saced ha ido encontrando, fragmentos del diario de Alendi, el hombre que supuestamente fue el héroe de las eras, hace 1000 años, pero que fracasó, y un testimonio clave de otro guardador de aquella época, un tal Quan. Y al comparar los textos, empiezan a sospechar que la historia que contó el Lord Legislador es una manipulación. Son una gran mentira. ¿Cuál es su teoría? Su teoría es que Alendi, el supuesto héroe, quizá no era el elegido de verdad, y que fue Rashek, que era su porteador terrisano, el que le llevaba las cosas, quien lo traicionó y lo asesinó justo antes de que llegara al Pozo de la Ascensión. Y Rashek se convirtió en el Lord Legislador. Exacto. Rashek habría tomado el poder del Pozo para sí mismo, convirtiéndose en el tirano inmortal que gobernó durante 1000 años. Incluso encuentran pruebas de que Quan Shoka, el autor de uno de los textos proféticos, intentó activamente impedir que Alendi llegara al pozo. ¿Impedirlo? ¿Por qué? Porque temía que Alendi liberara algo terrible si no era la persona correcta, que el poder del pozo era peligroso si no lo usaba el verdadero héroe. ¡Qué giro! La historia oficial podría ser una mentira milenaria. Y además, hay otro misterio con esos textos, ¿verdad? Falta algo. Sí, se dan cuenta de algo muy inquietante. En todas las copias que Saced tiene de ciertos pasajes proféticos, que son cruciales, falta siempre la misma frase. La misma. Siempre la misma. Es como si alguien hubiera ido arrancando meticulosamente ese fragmento específico de cada copia que él ha encontrado o que ha transcrito. Eso huele a espía. Y os lleva a una conclusión inevitable. Tiene que haber un espía, Kandra, infiltrado en su círculo más cercano. Un Kandra. Alguien que sabe lo que están investigando y que está manipulando la información sobre las profecías.
quizá para llevarlos a una interpretación errónea o a un objetivo concreto que le interese a alguien. Las sospechas empiezan a volar. Bean desconfía de todos. Thane llega a acusar a Demux, uno de los capitanes leales a Elend. Pero la identidad del espía, bueno, es uno de los grandes misterios del libro. Mientras todo esto pasa, no podemos olvidarnos del resto de la banda original de Kelsier, el líder revolucionario del primer libro. Ellos son el núcleo de la resistencia en Luthadel, ¿no? Totalmente. Son la vieja guardia. Tenemos a Ham, el filósofo y matón, el que quema peltre para la fuerza, siempre debatiendo sobre moralidad mientras reparte golpes. Sí. Brisa, el aplacador, el que quema zinc para manipular emociones. Muy cínico, pero que en el fondo esconde una compasión sorprendente. Sí, tiene sus momentos. Clubs, el carpintero que ahora es general. Un fumador, quema cobre para ocultar la alomancia de los demás, siempre con su pipa. Un tipo duro. Fantasma, o Spook, el joven ojo de estaño que quema estaño para agudizar los sentidos. Lucha por encontrar su sitio, por ganar confianza, y usa sus poderes como espía. Va creciendo mucho en este libro. Y Dockson, el administrador pragmático, el único no alomántico del grupo original, que se ve, superado y amargado por la política y la guerra. Cada uno aporta una dinámica diferente y sus interacciones son geniales. Vemos sus debates sobre estrategia, que a menudo chocan. Ham defendiendo a los soldados rasos, Brisa diciendo que hay que manipular a los nobles, Clubs pidiendo disciplina militar. Se nota la tensión. Y hasta vemos momentos de conexión inesperados, como esa extraña amistad que surge entre el cínico de Brisa y el estoico de Klux. Nos muestran cómo un grupo de rebeldes, de ladrones casi, intenta adaptarse a la responsabilidad de gobernar y defender una ciudad entera. Exacto, la adaptación es dura. La tensión sigue subiendo y subiendo. ¿Cómo se precipita al final? Pues la situación se vuelve insostenible. Set, el segundo rey atacante, el del dominio occidental, decide forzar la mano. Entra en Luthadel con su ejército, rompe ese equilibrio tenso que había y ocupa parte de la ciudad. Dentro de la ciudad. Sí, y casi al mismo tiempo la asamblea vota y Elend pierde el trono. Tal como permitía su propia ley. Parece el fin definitivo para él. Derrotado política y militarmente. Pero entonces Elend, en un acto que es pura desesperación y audacia, va al campamento de los colos. Al de los monstruos. Al de los monstruos. Y desafía a su líder. Y consigue, contra todo pronóstico, tomar el control de ese ejército de bestias, apelando a su extraña psicología, a su necesidad de un líder fuerte. Controla a los colos. Pero su padre, Straff, sigue ahí fuera, ¿no? Con su ejército intacto. Straff es un estratega cruel y calculador. Al ver que Elend controla a los colos y que lo más probable es que estos ataquen Luthadel de forma totalmente indiscriminada, decide que los colos harán el trabajo sucio por él. Retira sus tropas. Retira su ejército estratégicamente, deja que la horda colos caiga sobre la ciudad, que ya está debilitada por la lucha contra Set, esperando simplemente recoger los pedazos después. ¡Qué terrible! Y lo que sigue es la batalla final por Luthadel. Una lucha desesperada, brutal, por la supervivencia de la ciudad. Tiene que ser un caos absoluto. Momentos clave de esa batalla. Algo que destaque. Hay muchos. Vemos actos heroicos y también muy trágicos. Saced, por ejemplo, el pacífico erudito, usa su feruquimia para almacenar fuerza física durante días y luego la libera toda de golpe. Se convierte en un gigante musculoso, increíblemente fuerte, capaz de enfrentarse a los colos cuerpo a cuerpo para defender a la gente. La imagen es impactante. Me imagino. Vemos morir a Clubs, defendiendo una barricada hasta el último aliento. Vemos a Brisa, el cínico, usando sus poderes de aplacador no para manipular egoístamente, sino para infundir calma y valor a los defensores que están aterrados. Es como un momento de redención para él. Ajá. Vemos a Docksen, el administrador completamente superado por la logística del desastre, hundido en la desesperación, y mientras la ciudad arde, Zetz y Straff pues observan desde la distancia esperando su momento. Y en medio de todo ese caos, Vin sigue una pista. Hacia el Pozo de la Ascensión. Exacto, porque resulta que el pozo no estaba en unas montañas lejanas como creían todos. Estaba oculto. ¿Dónde? En las profundidades de Credic Show, el palacio del Lord Legislador, en pleno centro de Luthadel. Ahí mismo. Ahí mismo. Vin es guiada hasta allí por dos cosas, unos pulsos rítmicos, muy potentes,
que solo ella parece sentir, y por ese misterioso espíritu de la bruma. Una figura hecha de niebla que la ha estado siguiendo y a veces ayudando. Finalmente lo encuentra. Y llega el momento clave, la decisión. Basada en esas profecías que Saced y Tindwyl estuvieron estudiando. Las profecías, o al menos la interpretación que ellos han conseguido reconstruir, parecían decir que el héroe de las eras tenía que encontrar el pozo, tomar el poder que contenía, pero luego, y esto era lo crucial, renunciar a él, liberarlo para el bien del mundo. Tomarlo y soltarlo. Eso parecía. Vin siente un poder inimaginable en ese pozo. Tiene una visión muy rápida de Rashek, el que sería Lord Legislador, cometiendo el error de quedarse con ese poder para sí mismo. Hace 1000 años. Y ella no quiere cometer el mismo error. Creyendo que sigue el camino correcto, siguiendo lo que ella interpreta que dicen las profecías, Vin toma la decisión. Libera el poder. Lo suelta. Pero liberar el poder no arregla las cosas. Más bien todo lo contrario, ¿no? Es la gran tragedia. La ironía final de este libro. Al liberar el poder, las brumas no desaparecen, ni se vuelven inofensivas. ¿Qué pasa? Se vuelven peores, más densas, más agresivas. Empiezan a matar indiscriminadamente, incluso a plena luz del día. La profundidad, ese mal antiguo, esa entidad que las profecías advertían que el héroe debía evitar liberar. ¿La ha liberado ella? Parece que se ha desatado sobre el mundo precisamente por la acción de Vin, que creía estar haciendo lo correcto, lo que debía. Qué terrible consecuencia. Sin embargo, justo antes de que todo ese poder se disipe por completo, Vin encuentra algo. Una minúscula cuenta de un metal que no reconoce, dejada allí, parece, por el espíritu de la bruma. Y usa el último vestigio de ese poder para hacer algo totalmente inesperado. ¿El qué? Salvar a Elend, que estaba moribundo después de la batalla. Y al salvarlo, lo convierte, para sorpresa de todos, incluida ella misma, en un nacido de la bruma como ella. Madre mía. Así que estos fragmentos nos dejan en una situación límite, ¿no? La victoria inicial contra el Lord Legislador parece casi una anécdota comparada con los problemas que han venido después. Totalmente. Queda clarísimo que gobernar, que construir algo, es infinitamente más complejo, más doloroso, que simplemente derrocar a un tirano. Sin duda. Los personajes se enfrentan a enemigos externos, sí, pero quizá los peores son los internos, sus propias dudas, esas profecías que a lo mejor estaban diseñadas para engañar, y las consecuencias devastadoras de sus propios actos, incluso de los actos que pensaban que eran heroicos. Y nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Una reflexión muy potente que va más allá de la fantasía del libro. Al intentar desesperadamente salvar su mundo, basándose en textos antiguos, fragmentarios, interpretando profecías que son súper ambiguas, reaccionando a crisis inmediatas, es posible que los protagonistas, con las mejores intenciones del mundo, hayan desencadenado un mal todavía mayor. Es una posibilidad aterradora. La liberación del poder del pozo parecía el acto heroico definitivo, según una lectura de esos textos. Pero el resultado ha sido convertir las brumas en una plaga mortal para todo el mundo. ¿Será ese el verdadero y trágico legado de su revolución? Es algo que nos invita a pensar mucho sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad que conlleva, los peligros de interpretar el pasado y lo fácil que es equivocarse creyendo que haces lo correcto. Un buen punto, creo, para seguir reflexionando.